con la parte de Europa Occidental, Alemania e Inglaterra. Entonces, ya vimos toda la parte de la cultura antigua, ¿verdad? Entonces ya vamos un poquito más cerca, por decirlo así, a la actualidad. Como ya les mencionaba antes, en esta parte, bueno, aquí fue cuando ya se dio la caída del Imperio Romano. Gran parte de los elementos que conformaban su organización se perdieron, tales como el sistema unificado de medidas, la administración pública y los métodos estandarizados para la construcción de caminos y edificios. Pero resulta que sucede que, bueno, aquí fue una de las partes donde se incentivó ya durante la Edad Media a crear más artesanos, ¿verdad? Entonces ya se habían creado como actividades como granjeros, cazadores, la parte de artesanos, como zapateros, herreros, carpinteros, entre otras cosas más. Entonces ahí lo que hacía era como lo que les comentaba antes, se ponían en una feria, cada artesano exponía su producto, pero aquí ya no solo una familia dominaba ese producto, sino que habían 2, 3 familias ya con el mismo producto, dándole la elección al cliente que pudiera comprarle al que más le gustaba. Entonces ya no solo le estaba dando yo una elección al cliente, o sea, si no le gusta mi producto y lamentablemente me tiene que comprar a mí, no, ya no le estoy dando solo esa opción. Entonces, aún así, si ya no le gusta mi producto, puede ir a la competencia. Entonces, eso lo que nos facilita a nosotros es que nosotros vayamos mejorando el producto. Si en esta vida no hay competencia, resulta que el proveedor siempre nos va a dar lo mismo, aunque le exijamos más. Eso es lo que pasa, o lo que pasaba con algunas empresas que teníamos actual o hace unos años atrás, que si nosotros no podemos tener una opción para poder mejorar, el cliente en algún momento se va a tener que, por ejemplo, conformar, pero insatisfecho. ¿Por qué? Porque resulta que es la única empresa que yo tengo, es la única empresa que yo puedo comprar, no tengo más opción y necesito el producto. Entonces, el cambio de pensamiento de estas 3 personas que tenían el mismo producto, pero que el cliente podía escoger cuál comprar, cambió porque ya vieron que tenían que vender algo diferente a la competencia. Tenían que llamar la atención con algo totalmente diferente a la competencia. Entonces era una oportunidad de mejora. Ahora, yo como cliente tengo la oportunidad de siempre comprar algo antes de pagarlo. En esos tiempos se fueron dando ciertos cambios y uno de ellos es que, bueno, el artesano principal tenía que conocer todo su proceso en su totalidad. Entonces ese artesano conocía qué cambios tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, en qué pasos se equivocaron, en dónde se tenía que devolver, y así sucesivamente. Pero resulta que llegó la parte de que vino a otro país para poderme comprar mi producto. Entonces vinieron lo que era la parte auditiva, vinieron a auditar mi producto, si les gustaba, si no les gustaba, que les gustaba o que querían comprarme, cuánto me querían comprar. Ahora estamos hablando de que acá se va a iniciar la parte de exportación, ¿verdad? En ese momento, y pues no se conocía otro medio más que el barco o el tren, ¿verdad? Y que se iba iniciando la parte del tren,
Entonces duraba un poquito más la parte de entregarlo en barco, pero sí de iniciar la parte de la exportación, o sea, de yo venderle a otra empresa y decirle, ok, puede agarrar mi producto, puede tomar mi producto, pero en ese momento yo no le ponía límites a mi cliente, ¿verdad? Hoy en día existen muchos límites. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes para ver si saben algo así, vamos a ver si pegan, digamos. Más o menos, no sé si conocen cuál fue la primera máquina que incentivó toda la parte de la revolución industrial. Se vale batear. Ninguno sabe. Ok. Perdón, dice nuestro compañero Atahualpa que se me perdió aquí el chat. Vamos a ponerlo acá. Para la agricultura. Bueno, lo está leyendo, exactamente. No, ese no es. Otro más. Vamos a ver. Es el que incentivó para la revolución industrial. O sea, fue la primera máquina que llegó y me ayudó a mí para poder iniciar la parte de la revolución industrial. O sea, fue la primera máquina que me dijo a mí, o sea, si yo invento más máquinas, puedo producir más cantidad. ¿Y dónde está? Bueno, vamos a darles el secreto. No han preguntado el chat GPT. No vamos a hacer trampa. Eso. La máquina de vapores. La máquina de vapores. La máquina de vapor. No. Siempre nos vamos de, sí, eso, digamos, me gustó que dijeran la máquina de vapor porque es una de las máquinas que siempre me dicen, que es la máquina de vapor, pero resulta que no, fue la imprenta. La imprenta fue la primera máquina que me dijo a mí, ok, si vos puedes escribir, imprimir, estas cosas, entonces puede ser que con más máquinas pueda yo producir más, porque estamos hablando de que si se producían 10 periódicos, la imprenta llegó a ser 50 periódicos. Entonces, vieron la facilidad que existe en este tiempo, ¿verdad? Para poder producir más cantidad de piezas, más cantidad de unidades. Entonces, de hecho, después de la imprenta, ya viene lo que es la máquina de vapor, ya viene lo que es la costura, ¿verdad? La máquina de coser, ya viene toda esta revolución, ¿verdad? De que se lanzó la imprenta y se vinieron todas las otras máquinas detrás. Entonces, es muy entretenido la parte evolutiva, ¿por qué? Porque fue el primer medio que muchas personas obtuvieron para tener las noticias en un periódico impreso, ¿verdad? Y no solo palabras, sino que también se veía la parte de fotografías, se veía la parte de títulos grandes, títulos pequeños, y ya no escritos a mano, ¿verdad? Sino ya escritos impresos en una imprenta, ¿verdad? Entonces, vean qué entretenido. Sí, porque se considera que la máquina de vapor es una de las primeras que se creó, pero no es la primera. Entonces, ahí tienen un dato ya ahora.